Bueno, Brian Rodríguez, ¿verdad? Sí, mucho gusto. Mucho gusto. Bienvenido al podcast. Realmente que su presencia es importante y sí que la he necesitado porque este tema del barismo, la experiencia de la catación, realmente que poco se habla o poco uno puede acceder con la gente porque pasan ocupados, no es porque no quieran, sino porque pasan ocupados. Entonces, conocer un poco la experiencia, empezando por cómo llega usted al mundo del café y cómo se vuelve catador y encima el recorrido como catador, porque no es un catador como yo, ¿verdad? Que cato así de improvisación, sino que ya es un catador profesional, de competencia, que ha ganado. Entonces, contarnos un poco de esa experiencia. Pues básicamente, pues yo entré al mundo del café como en el 2014. Eh, pues básicamente yo salí del colegio y pues me gustaba. Pues básicamente nunca pensé que me iba a dedicar al mundo del café. Aquí llegué por error. Yeah. Y sí, en serio. Entonces, cuando pues yo entrenaba con Deporte Sabio, los años ¿Fútbol? de fútbol, Ah, sí, de sí, sí, verdad. sí. Pucha, una historia no contada. Sí, entonces, pues yo entrenaba y todo, pero hubo un momento donde me dijo mi mamá, Brian, ¿qué vas a hacer? Entonces, ¿qué querés? Entonces, como un joven, pues no sabe en realidad qué es lo que quiere para la vida. Sí. Y lo que decidimos fue que darme como 3 meses, ¿verdad? Hacer lo que estás haciendo o buscar lo que hacer. Yeah. Entonces, pues en eso, pues me encuentro un amigo de la infancia de mi papá, que él tiene una cafetería y una tostadora aquí en Santa Rosa, que es bastante reconocida. Y pues me lo encontré y le dije, hey, ¿vos qué es lo que haces ahí, pues? Entonces, no, ahí tostamos café y en realidad en ese momento, pues la tostadora era pequeña, pues porque yo miraba el masón y todo y huele a café. Yo solo sabía que hacían algo con el café. Pues estaba bien. Y pues, sí, a los meses me lo vuelvo a encontrar y ya tenía él alguien ahí que le apoyara y me decía, ay, vos, vine a ayudarme. Nada, que él se enoja, que no sé qué. Y pensando yo que, pues no, porque en realidad uno en ese momento pues es ignorante al tema y pues en realidad uno por el temor pues que puede pasar o puede dañar cualquier cosa, entonces uno no... Asumiendo, pensando en la delicadeza que lleva eso, Correcto, la responsabilidad que lleva. correcto, entonces le digo, nada, venite hombre, pues miro y está envasando café. Eso era todo, envasar café y yo, pero huele bien, pues me dice. Y pues llegó el dueño de la tostadora y me dice, hey, pues, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres probar café? Y me dio café, pero no tenés azúcar, le digo, no me gusta. No, y él me empezó a explicar, pues así como entré, así me fui. O sea, no es que me enamoré en ese momento, Ajá, no. que uno Sí, dice, oh, amor a primera sí, no. vista. O sea, estábamos ahí como, sí está bien, pero no es lo mío. Porque en mis planes quería ser maestro de educación física. Sí, entonces, incluso en la universidad para eso apliqué. Ya, para estudiar deportes. Sí, para estudiar deportes. Entonces, porque, pues básicamente lo que yo quería era, lo que analicé en esos 3 meses que me dio mi mamá fue, eh, bueno, hice el examen de la U, lo aprobé y saco la general y me voy para Texas. Y así lo planeé. Y en esos 3 meses, pues, cambió mi vida. Ajá, sí. Entonces me dice, venite para que aprendas o mires. Pues el día siguiente me fui. Me fui y me empezó a explicar otra vez. Y ayúdame a envasar café, me dice que aquí no se da abasto y empezamos. Y pues como a la semana me dice, ¿no quieres trabajar aquí? Que el olor a café, la verdad, casi no, me da como alergia, le digo, no, muy fuerte. Ajá. Pero dale, le digo yo, no, medio tiempo, me dice, anda al colegio en la mañana, me dice, y te venís en la tarde. Pues entonces ya eran los últimos meses del 2014 y pues me fui, me quedé ahí. Y pues como a los, ¿qué? Como en enero, diciembre, lleva la primera máquina de expresos a la tostadora. Ajá, ya. Y entonces, ¿vos sabés para qué es eso? Me dice, ¿no? En realidad no sé qué es. Y él me empezó a enseñar, mira, esto es un expreso. Ahí sí me gustó. Preparar. Ya. O sea, que él hizo una demostración, él, usted lo vio correcto, y él solo y me la hizo, demostración ya ahí sí ya sintió. correcto, él solo me hizo 2 expresos.
y me dijo, mira, esto es esto. Y pues como a la tostadora llegaban diferentes cafeterías pues de aquí de la ciudad, Ajá. y pues llegaba un barista. Y él me dijo, esto sí es así, mira, ve. Pues al final, el barista como que se metió a problemas con la cafetería donde estaba por conflicto de interés, que tontos a veces Sí. bueno, los jefes así piensan. Y pues él ya no siguió llegando. Y no sé, oye, después llegó un muy buen amigo mío y nos empezó a enseñar. Y me gustó y me fui quedando. Hasta que un día, cuando ya llegó por ahí como por marzo parece, y me dice, Juan Carlos, Brian, están las inscripciones para la escuela de catadores. Yo me voy para Teujo a estudiar educación física, ¿vale? Andame, dice. Casualmente las inscripciones, perdón, los exámenes fueron aquí en la biblioteca. Entonces, eso ya fue en el 2015. Entonces, que en ese momento estaba el TUC, el técnico universitario en control de calidad. Ajá, es cierto, en Santa Bárbara, sí. Correcto, entonces, cuando vengo, pues, anda, me dice, y te voy a dejar y anda. Yo vine y hice los exámenes y como a los 3 meses, pues, me dicen que pasé. Pero en realidad, no, yo no veía como el café como un futuro para mí, sino que yo estaba enfocado en otra cosa. Pero en esos 3 meses, antes de que yo reciba la noticia de que pasé el examen, pues me dice él, quédate tiempo completo. Estudias en la tarde-noche en la universidad y te quedas trabajando. Y ahí aproveché. En ese momento hubo un evento que se llamaba Barista y Farmer, que era como un reality, que se hizo en la cooperativa. Sí, era un reality lo organizaba Francesco Sanapo, la esposa, y otro barista más, no me recuerdo cómo se llama en este momento. Y pues en ese momento, pues, cuando yo descubro en realidad la magnitud de lo que es el café, pues en la región, pues ahí sí dije, vamos a dejar aparte lo de Vamos a tomar otros 3 meses más. Correcto, entonces, incluso viene mi papá y me dice, porque él trabaja para una empresa aquí en Santa Rosa, me dice, mira, Brian, ya te conseguí trabajo para que no estés ganando lo que ganas ahí, no que ganes más. Y mi mamá sabiamente pues me dice, mira, ahí vas a ganar lo mismo siempre. Me dice. Ahorita donde estás, te estás capacitando y ve como un proyecto a futuro. Solo eso me dijo, pero la decisión es tuya. Pues en la mañana del día siguiente que mi mamá y mi papá hablan conmigo, mi papi, vámonos a trabajar, me dice. No voy a ir, sí, le digo, no voy a ir. Y me dice, mami, ¿no te fuiste con tu papá? No, Leo, me voy a quedar aquí. Y pues, en realidad creo que al final valió la pena. Porque si yo hubiera tomado la decisión en ese momento, pues no estuviera acá. Seguramente sí, el perfil del destino. Correcto, no estuviéramos acá. Pero después se hizo una expo y me dice mi jefe, Brian, estate pendiente de los baristas, anota cualquier detalle y todo lo que veas. En ese momento estaba un campeón nacional compitiendo y pues él me dice, ve a este y a este. Los demás velos solo para ver cómo se comporta en un escenario, pero enfócate más en aquel. Entonces, cualquier detalle lo anotaba. Y pues al final... Ya como la fórmula esta de ver al mejor, imitar al mejor. Correcto, ¿verdad? O sea, ver por ejemplo, es que es una diferencia totalmente abismal. O sea, ver a alguien que está iniciando en un escenario y luego pues ver a un campeón nacional, que es totalmente diferente. Sí, una persona, un pro. Correcto, o sea, el manejo de la estación, la limpieza, los detalles al preparar y toda la historia que él cuenta, entonces es totalmente diferente, pues. Pero seguimos así, luego al final pues me hacía falta tener como experiencia en una cafetería, que era lo que en realidad, pues sí me gustaba estar en una cafetería, pero no para trabajar en ella, o sea, solo por la experiencia. Entonces decidí pues ingresar me ofrecieron un trabajo como barista y ingresé. Estuve 1 año y me turnaba escuela de catadores y trabajaba 3 semanas al mes y la escuela de catadores. Entonces me iba para Peña Blanca porque allá está la escuela donde yo estudié en Ilama. Ajá. Entonces me internaba esa semana y trataba de aprovecharla, pues, porque en realidad sí en el occidente tenemos donde prácticamente practicar, pero en realidad los espacios son bien limitados. No es como que
voy a ir a tal lugar y me van a dar la apertura, no. Sí. Porque en realidad las exportadoras están en su trabajo, los beneficios, entonces es bien complicado uno como estudiante llegar a pedir el acceso. Correcto, entonces compartir experiencias es súper complicado. Sí se puede hacer, pero externamente, no dentro de un trabajo, ya. Por ejemplo. Entonces, así me turné, estuve un año así. Pues luego de que salí de la cafetería, pues me hacía falta la experiencia en una exportadora. Entonces, estuvimos ahí esperando prácticamente como 3 meses, porque prácticamente hay volúmenes. O sea, uno cata y prueba y analiza en campo, porque no solo es que me llegó una muestra de café y tengo que analizarla, no, son 50, 70 muestras al día. Sí, que no es lo mismo, bueno, estamos hablando ya de temporada, ¿verdad? Correcto. Catar en temporada, que es lo mismo catar así un cafecito, que viene de vez en cuando. O sea, no es, porque incluso, o sea, al final, pues, al final del día uno no es que no quiera un café, sino que lo que quiere es sentarse y tomarse un café tranquilo, pues. Entonces, en la exportadora es complicado. Entonces, pero eso sí, podríamos decir, el cancheo, la experiencia que uno adquiere es increíble. Sí. O sea, la habilidad para resolver problemas. Entonces, sí le enseñan a uno eso en la escuela de catadores, porque prácticamente es la base de todos los catadores del país, pues. Sí. O de los maestros, o de todos, pues. Y la formación es para justamente ir a una exportadora. O sea, correcto. Que la responsabilidad, el registro y la precisión que hay que tener. Más alta, porque sí. En realidad, catar un café es, aparte de ser una habilidad sensorial, es un compromiso. Sí. Porque estamos hablando también de temas también económicos, pues, porque en realidad no podemos catalogar así sencillamente, por ejemplo, un café bueno, regular y no buenísimo, y poner solo porque es mi amigo le vamos a poner que es bueno, pero en realidad no es muy bueno. Entonces estamos hablando también de temas económicos, pero es más que todo es una responsabilidad que... Sí, y es una responsabilidad como en dos direcciones, porque correcto. La responsabilidad que tiene contra el comprador y la responsabilidad con el productor. Correcto. Porque ahí viene el trabajo del productor, viene todo el esfuerzo que le ha dado, toda la delicadeza que le ha metido. Y luego el comprador asegurando el perfil que busca y todo eso. Es correcto. Entonces, bueno, ¿qué nos pasaba a nosotros? Cada vez que salíamos a campo, entonces nos decían, bueno, hoy vas a tal lugar y la especificación de ese café va a ser previa es esto. Entonces, si nosotros no nos salía igual, pues obviamente la negociación o se cae o hay una o hay prácticamente otra renegociación, correcto. Entonces, y eso significa o menos precio o más precio, pues, o sea, sí. Entonces, en eso se ve reflejado, más que y también con el compromiso de que cuando llegue a bodegas se vuelve a catar y tiene que salir tal como se envió en un análisis de campo. Ajá, o sea, no puede haber ningún cambio. Correcto, no, tal vez puede haber 0.5 en puntaje y en daño también un 1%, tal vez, y en rendimientos también, pero uno tiene que ser bien objetivo con lo que está haciendo, o sea, tiene que estar concentrado, o sea, está en lo que está, si están haciéndose un análisis de rendimientos, pues está enfocado en eso, no está viendo qué pasa a los lados, sino que si ese daño lo ve y tiene que enfocarse en lo que es, pues, o sea, ser objetivo en la verdad. Porque en ese momento digamos que se vuelve como un juez del café que está en la mesa. Claro. Sí, encima la responsabilidad, porque tampoco, como decía, no es que por ser mi amigo le voy a dar un puntaje alto, un puntaje I para acomodarlo, porque la responsabilidad ahora sí cae sobre usted. Correcto. Como catador. Correcto, prácticamente la responsabilidad es nuestra. Y entonces, en base a eso, pues, también se va creando como un carácter, pues, o sea, o es sí o es no. O sea, no, ahí no existe tal vez, o puede ser que tal vez aquí en un mes o 2 meses esté mejor. No, tiene que enfocarse en lo que está probando en ese momento. Exacto. Porque no sabemos qué variaciones va a tener, ya sea para bien o para mal, un café. ¿Y hay algún margen permitido, digamos, que se pueda caer un poco, que mejore un poco el café? Sí se puede. O sea, porque, por ejemplo, digamos, como estamos hablando a nivel de exportación, ¿verdad? Ese café, en lo que se va trasladando, puede que cambie para bien o cambie para mal. Sí, nos tenemos que enfocar primero, pues, en qué época del año estamos. Porque recordemos que el café es materia orgánica y todo lo que es materia orgánica se descompone. Exacto. Sí, sencillo. Entonces, tenemos un café, por ejemplo, ahorita en agosto, que fue secado en enero. O sea, la proyección que de aquí en 2 meses
ya sea como un old crop, que es cosecha vieja. Sí. Pero si tenemos un café que exportamos en enero y que fue secado en diciembre y fue preparado igualmente en el mes de enero, pues la tendencia es de que mejore. Sí. Porque pues ya hubo desgasificación, ya prácticamente también hay un tiempo de reposo donde se vuelve a estabilizar el grano después de un momento de estrés, porque al cortarse hay estrés, al secarse hay estrés, entonces prácticamente la tendencia es que mejore. Sí. Entonces, a lo contrario a lo que si lo hacemos ahorita en agosto. Yeah. Entonces, tenemos que enfocarnos en qué época del año estamos. O sea, que influye la época y el momento en que se toma la muestra, correcto. O que se toma ese café. Correcto. O sea, sí hay condiciones para almacenarse, pues. Entonces, que la bodega esté hermética, que el café esté en bolsa, que no tenga mucho acceso al aire, solo el necesario, igual la luz necesaria. Porque si no, pues, igual todo eso influye a que el café se mantenga. Yeah. Entonces, pues básicamente en eso nos podemos enfocar. Condiciones de almacenamiento y en qué época del año estamos. Ajá. Como para tomar decisiones. Correcto, entonces, porque es como le digo, pues entonces, es materia orgánica. Y entonces, ¿qué pasa cuando un café ya pasó su tiempo de vida? No de vida útil, sino que podríamos decir su punto óptimo, digamos, donde está en la cúspide para poderlo preparar y para que sepa bien. Entonces, en eso prácticamente podremos enfocarnos para saber si el café va a estar bien o va a estar mal. Ya. Y un poco volviendo atrás de ese evento, cuando está midiendo, ¿cómo? Porque, o sea, esto es la responsabilidad que le cayó recién ya salido ya de la escuela de catadores. Aún estaba estudiando en el 2019, no, ya no estaba en la escuela de catadores. Ya había egresado. Podríamos decir que sí. Ajá, entonces de ahí empieza a hacer carrera ya como catador en una exportadora. Correcto. Ajá, y de ahí, ¿cuándo se mete el mundo de la competencia? Pues es que en realidad eso pasa antes, porque por ejemplo, un compañero de trabajo, él ya había ganado como un 5º lugar en una competencia nacional en San Pedro Sula. Entonces, a él lo estaban capacitando. Y yo miraba, y yo le decía, yo quiero. Un día le digo yo solo así, ya va a ver, voy a ganarle, sí. Y me gustaba, en realidad me gustaba. Y pues me decía, venite, entrena conmigo, mira detalles. Pues yo me quedaba y observaba. Y pues en realidad llegó el momento de la competencia, creo que 2018, sí, por ahí, creo que fue, sí, 2018. Entonces, cuando se hace esa competencia, vienen unos amigos baristas del Salvador y están entrenando a un amigo de una cafetería de San Pedro, y me los encuentro en una cafetería aquí en Santa Rosa, estaban practicando, y me dicen, no, mi papá, venga, vea lo que se va a hacer. Entonces ya, pues el feeling de ellos es diferente, ya pues prácticamente como que están un pasito más arriba que podríamos decir que nosotros en algunas cosas y en otras no, pero como que el entrenamiento de ellos es más más jovial. Yeah. O sea, nos divertimos. No es tan rígido, correcto. Tan sobrio, digamos. Correcto, o sea, no es como, ok, te pongo a practicar, te doy tu speech y te lo aprendes. No, ellos, el entrenamiento era más jovial, más como de amigos. Uh-huh. Y me gustó. Entonces yo dije, tal vez para la siguiente. Uh-huh. Pues la siguiente no hubo competencia, el 2019. Ajá. Entonces, sí hubo. Yo no pude competir, estaba en una exportadora. Yeah. Entonces, llega el 2020 y sí hay competencia. Y los llamé a ellos a entrenar para que me apoyaran con el entrenamiento. Y pues casualmente pues me tocó estar entrenando al par del campeón en ese momento del Salvador. Entonces, y él fue uno de mis, podríamos decir, de los mentores, prácticamente. Correcto. Sí. Entonces empezamos a practicar. Pues en ese momento yo no sabía qué me metía, porque yo había visto pues un día, 2 días, no un mes completo, que es totalmente diferente. Una internada distinta. Sí. Ya un mes fuera del país entrenando, ya como que se escucha bonito, pero no es bonito.
Ajá. Pero, sí, porque estamos hablando ya de un tema bien responsable, porque estamos hablando de competencia, de alta competencia. sí, ya estamos hablando de que prácticamente dejamos el hobby por hacernos un café y hablamos a representar a una empresa y por ende a un productor. Ajá. Entonces, que básicamente pues estamos hablando de que estamos exponiendo un proceso nuevo hacia los jueces y hacia el país, podríamos decir, porque en realidad pues el tema de las competencias es qué aporto. O sea, ¿cuál es mi aportación al mundo del café o al barismo? Yeah. Entonces, básicamente, el barista sí está, como yo digo, está destinado a probar e innovar. Sí. Entonces, ¿a probar por qué? Porque probamos diferentes tipos de perfiles de café, nos toca probar diferentes perfiles de tueste. Obviamente, pues, con todos los profesionales que están en ese momento, el tostador, el beneficiador, el productor, que a la vez se vuelve un profesional en el café, tal vez no con un estudio, pero a base del tiempo. O sea, claro, prácticamente podríamos decir que es la recopilación de sus experiencias productivas, en el caso del productor, ¿no? Correcto. Porque también él tiene su curva de aprendizaje, de mejora. O sea, él dice, este día va a estar bien para cortar, o hoy va a llover, no me da para salir a la finca. Y ellos saben por qué, pues. Sí. Que es que, por ejemplo, yo no puedo decir, no, hoy no está bueno para cortar, sí, hoy no puedo secar, entonces... Que es un timing distinto. Correcto. Entonces, pues cuando estamos allá, en El Salvador, pues prácticamente me dicen, hagamos el speech juntos. Entonces, aunque seamos vecinos, hay un poco como de choque cultural, porque hay palabras que ellos las utilizan y nosotros no. Ajá. Entonces, incluso en términos para describir un café, pues. Entonces, ellos utilizan bastante, por ejemplo, azúcar quemada, toffee. Entonces, que nosotros al azúcar quemada le decimos cachaza. Yeah. Ellos al toffee es como un caramelo. Y igual ellos dicen nugget. Y nosotros el nugget es un dulcito rosado, pues. Sí. Y el nugget para ellos es como un dulce de azúcar, como similar a un sneaker. O sea que a pesar de estar dentro de la misma región, sí cambia la nomenclatura que se utiliza, claro, o que utilizan ellos u otros con respecto a la forma en que vamos a describir el café. Claro, claro. Y ellos también, pues, como en realidad es un país pequeño y producen, podríamos decir que lo que produce Copán es lo que produce El Salvador. Yo creo que producimos más nosotros que ellos aún. Lo más seguro. Entonces, empezamos a practicar y a practicar. Hubo un momento, pues, donde yo ya no podía. Ya sentía que, ay Dios, ya no. ¿A qué me metí? Con ganas de tirar la toalla. Sí. Entonces, me paró mi entrenador que se llama Jonathan y me dice, mi papá, padre, vamos afuera. Y se fue a hablar conmigo, me dijo, ¿usted quiere esto o no? Así, puntual. Sí quiero, pero estoy cansado. Le digo, ya no, solo tenemos 15 días, me dijo. Vámonos a descansar y mañana vemos si usted quiere o no. Entonces, llegamos al día siguiente en la mañana, pues revisó mi speech y igual la frustración y todo, pues porque ya habíamos practicado 15 días y yo no miraba ningún avance. O sea, prácticamente uno como que se tiende a frustrar por eso, pues. Sí, y encima estar en lo mismo. En lo mismo y en lo mismo. La monotonía, quizás. Correcto. Entonces, cuando llega me dice, no, me voy, hay que buscar el problema. Si no, pues yo hablo con la empresa, que en ese momento la que yo trabajaba, y decirles que no, que usted no quiere, y que se va a regresar para Honduras. Y yo, no quiero eso. Aquí vine hasta irme. Sí, aquí vengo y me voy 2 días antes de mi competencia. Y no sé, tenía un problema que me costaba aprenderme el proceso que habíamos hecho. O sea, se me había olvidado. O sea, algo que uno hace es complicado que se le olvide, y el momento de tanto estrés a mí se me olvidó. Entonces, ahí se me costaba mi rutina. Sí. Entonces, después, pues, empezamos como a hacerlo como más jovial. Y me dice, hagamos algo, cuénteme lo que hizo. Y le empecé a contar. Ahora, cuénteme cómo va la introducción de ese speech. Y se lo contaba. No, me dice, ellos me decían, usted se lo puede. Entonces, usted se lo puede, solo ordene las palabras. Y empezamos a ordenar. Una semana antes,
pues solo teníamos el café y ya sabíamos cuáles eran los ratios para la preparación del espresso y las cantidades de leche para la bebida con leche. Y no teníamos bebida de especialidad. Entonces ahí apareció también un amigo y nos dijo, usen flor de café, usen ciruela. Y vean qué hacen. Hagan algo similar a lo que yo utilicé hace un montón de tiempo. Porque él fue campeón mundial en el 2011. Entonces, o sea, que el consejo de un campeón. Tampoco sí, es que era un consejo. Sí, claro. Y me dice, prueben esto, háganlo y me cuentan. Pues ese día en la noche, así sin fe, probemos eso a ver qué sale, me dice. Y probamos y algo diferente. Pero nos hacía falta algo dulce. Entonces, cuando empezamos a armar la bebida, que llevaba esto, 4 expresos, flor de café, extracción de flor de café, extracción de cáscara de ciruela, y nos hacía falta algo dulce, porque el concepto de la bebida especialidad es no, pues como no resaltar sabores del expreso, sino que haya sinergia. O sea, por ejemplo, hay varios sabores, ver de qué manera se consiguen otros más. O sea, que dentro del balance estén todas las notas, pero sin que una brille más que la otra. Correcto, podríamos decir que sí. Entonces, por ejemplo, es como que mezclamos sabores a fruta, sabores a flor, pero no sabía flor. Y entonces, ¿qué pasó? Nos hacía falta más presencia de café. O sea, aparte de 4 expresos, yo no me podía regresar a hacer 2 expresos más por el tiempo. Ajá. Entonces, no, hagamos algo, me dice. Tu rutina se va a llamar trazabilidad, me dice. Ok, perfecto. Vamos a representar al productor con la flor de café, al beneficiador con la cáscara de la ciruela, que es parecida a la cereza del café, al tostador con café tostado y molido, y hacemos una extracción. Y al barista pongamos algo dulce. Y ahí hicimos una esencia de durazno. Pero no sabía, obviamente sabía café, pero no sabía ni a durazno, no sabía ni a ciruela, ni a flor de café. Sabía a Jamaica. Híjole. Sabía a Jamaica, sí, y como un sabor a caramelo, ajá, que al final ellos le dicen toffee, que es totalmente diferente al caramelo que nosotros conocemos. Entonces, pero imagínense, ese es el concepto de la bebida de especialidad, que sí, de diferentes tipos de ingredientes, pues hay una sinergia y pues podríamos decir, crear un sabor nuevo dentro de los que ya están. Hay que se busca más o menos, bueno, la mezcla, ¿no? del sabor en específico por lo que se va a presentar. Eso quiere decir que se abre la posibilidad de que cada barista prepare su fórmula para el juez. Correcto, es que es una bebida de creación. Ya. O sea, la bebida especial es una bebida de creación, es la que, por ejemplo, usted la crea y dice, ok, al principio solo tenemos un ingrediente que es café, el café. Entonces, ¿qué podemos hacer? No para que se resalten los sabores que ya tiene el café. O sea, por ejemplo, porque manejamos un perfil en específico. Sí. Entonces, no quiero que si el café sabe a flor de café, sepa flor de café la bebida, porque ya la tenemos en el expreso. Entonces, no, le podemos agregar tal cosa. Esta fruta, esta cáscara, o cualquier fruto seco o cualquier especie, para crear algo, podríamos decir, porque lo enfocado es a que sepa algo rico. O sea, ni ácido, ni muy dulce, ni muy amargo, sino que haya balance y a la vez sinergia. Sí. Correcto, ese es el objetivo de la bebida. Y fácil no es, me imagino. No, es complicado. Estar ahí a prueba y error. Correcto. Entonces, nosotros cuando estábamos prácticamente ya pensando que ya la tenemos, se nos viene algo. Cuando estamos en Honduras, pues no encontramos la ciruela. No encontramos la ciruela que nosotros compramos allá, no la encontramos aquí. Empieza el corre. Ajá. Y todos los supermercados en Santa Rosa, mandamos a San Pedro. Nada. Nosotros habíamos guardado la mitad de una. Bueno, que no la guardamos, fue que la metimos donde traíamos todo. O sea, fue que se quedó y la envolvieron.
porque una es algo como mediana. Ajá. Entonces, nosotros lo ocupamos la cáscara y solo ocupamos, cierto. Entonces, cuando estamos desempacando en el café de Teus, llega uno de mis entrenadores y me dice, mira, me dice, es lo que queda, me dice. La puedes utilizar la mitad hoy y la mitad mañana, pero no puedes desperdiciarme. O sea, lo que se está sobremadurando lo tenés que usar. Y yo, O sea, pero es que hay que probarla. Raspadita, Yo le digo, hay que probarla, pues. Entonces, probemos. Así es que se vaya, Leo. Y así se fue. Hijo de pucha. Igual con el café, se nos saca el último día de la competencia, en la final. Bueno, ya cuando estamos ahí, pues lo primero, el montaje del evento. O sea, yo miro que hay dos tercer lugares compitiendo. Miro también pues que hay gente que es muy buena. Y yo digo, a lo que se viene. Sí. Sí, pues a veces uno llega y se topa con eso y da como un poquito de choque. O sea, dentro de la misma emoción, el mismo temor de decir, híjole, gente pesada. Correcto, entonces, que nos hemos visto, pero no hay como mucha confianza. O sea, no sabemos quiénes somos, pero no hay como una relación como de jovial, digamos, de amistad o de cómo estás. Tal vez, hola y nos vemos y ya. Como se llega a una competencia, pues. Correcto. Como ir a competir en fútbol o natación. Sí. Ahí nadie es amigo de nadie. Correcto. O sea, nos llevamos bien y todo, pero hasta ahí. Hasta ahí. Te conozco, pero hasta ahí. Entonces, y estaba el campeón, que aún sigue siendo el campeón. Entonces, yo veo el impacto y nos estamos rifando quiénes van en orden para competir. Y ahí me toca de último. O sea, llego y me dicen, eso es el número 16, me dicen. De 16. Hasta el día siguiente. En parte de ventaja y en parte de desventaja. O sea, soy... Lo bueno, ahí entendí algo. Que es bueno o ser el primero o ser el último. Porque el primero llega y que pase lo que tenga que pasar. Yo soy el de prueba. Y entonces, hasta ahí. Ya el último ya ve a todos. Pues yo no lo vi. O sea, yo solo vi tal vez 5 minutos de rutina. Mezclándolos a todos. Ajá. En preliminares y finales. Yeah. Entonces, pero los muchachos de plan no distraerse. Correcto, para enfocarme en lo mío. Sí, porque a veces uno llega y se confía o ve a otro y dice, no, está mejor que yo, y uno se desanima. Correcto, entonces yo, no. Entonces mi staff en ese momento, pues, me acompañaban 6 personas. Porque también no solo va el competidor y el entrenador, no. El montaje de todo eso es grande. O sea, pareciera, nos preparamos un mes y hay 6 personas para 15 minutos. Ajá, o sea, es complicadito. Y a todo esto es el mismo café. Claro. O sea, ¿cuántas libras de café se llegan a utilizar para...? Por ejemplo, yo compré 2 quintales. 2 quintales, y bueno, no puedo decir que yo, pero la empresa en que en ese momento trabajaba, pues adquirió los 2 quintales de café. Y le hicimos el proceso. Que ahorita le comento cuál fue el proceso. Entonces, en febrero, pues café de especialidad no hay. Hay que guardar de la cosecha anterior. O sea, sellado al vacío, lugares herméticos, donde aseguramos de que por lo menos va a mantener un poco las características. Que no esté en contacto con nada. No, que solo esté él ahí y que nadie lo moleste. Pero nosotros no teníamos eso. Entonces, nosotros, ¿qué fue lo que hicimos? El café, cuando lo catamos, estaba bien, pero solo tenía una que otra nota a frutas maduras, el natural, un 84, que es, para hacer un natural, está un poquito bajo en puntaje, pues. Entonces, no, ¿qué hacemos? No hay café. Estuvimos a punto de comprar un café de fuera para poder competir, pero no se puede. En el reglamento creo que dice que no se puede. No, vemos cómo lo mejoramos. Pongámoslo a decasificar con flor o con flores para ver, no, vas a ver a ¿cómo se llama? A notas herbales. Yeah. Entonces, no. Y me dice,
mezclemos café en uva del que ya tenés y tirémosle pulpa. Y yo, mira, eso no te va a funcionar, le digo, pero proba. Y casual, no funcionó. Ajá. No funcionó porque nosotros tiramos la pulpa y tiramos el café. Ajá. En plan que se absorbiera. O sea, lo dejamos ahí a la buena de Dios, pues. Y no era así, pero no era así, podríamos decir. Uh-huh. Entonces, bien y lo tiramos. Cuando lo probamos, fermento y moho. O sea, por una buena le salió una fea. Pero era poquito, solo eran 10 libras. O sea, eran 10 libras. Era mínimo el margen de pérdida. Entonces me dicen, no, hagamos algo. Dejémoslo hasta que agarre un poquito más de humedad y luego tratamos de tenerlo controlado a la sombra, me dice. O sea, que lo absorba lento y que se seque lento. Probemos. Ya ahí sí ya dije yo, si lo retiramos, ok. Entonces agregamos, pusimos el café, lo trigueamos, sacamos el oro y agarramos pulpa. Esta vez ya no mojada, la dejamos secando antes, pero no la dejamos secar toda, la dejamos como a un 30, 40, eso no lo medimos, y le agregamos el café. El café sí estaba... El café estaba al 11 de humedad. Ajá. Entonces agregamos el café, lo pusimos en la zaranda y lo mezclamos. Luego lo tapamos con sarán. Y lo que hicimos fue que como las secadoras tienen como unas como puertecitas abajo. Ajá. Para que el aire fluya. Entonces, hagamos algo, dejémoslo hasta el 18, me dicen. No. Dejémoslo al 20, dice el otro. No. Y me dice, hagamos algo, dejémoslo al 15 y vemos qué pasa. Pues dejamos absorbiendo el café y la cáscara al 15. Y luego separamos la cáscara del grano. Y ahí fue donde entendimos que es como un proceso, como los mosis, que consiste en que, por ejemplo, a través de la humedad de la pulpa, pues viajan ciertos compuestos, como azúcares, pectinas, carbohidratos, aminoácidos. Entonces, por ejemplo, en ese momento el grano era el que tenía menor concentración. Y la cáscara sí tenía la mayor concentración. Entonces, de la cáscara pasamos al grano. Y así fue el experimento y el proceso que recibió mi café. Después de tener un café muy bueno, porque el café era bueno, pero como que le hacía falta algo más. Y ahí fue donde nosotros, de eso que sacamos, pues lo llevamos a competir. Que el momento de la competencia hicimos 2 procesos, pero el segundo no quedó igual que el primero. Entonces, sí estaba bueno, pero ¿qué es lo que pasó? Faltaba alguito, Le faltaba alguito. Entonces, no medimos la humedad de la pulpa. No medimos también la temperatura de la secadora. No medimos tampoco cuánto tiempo estuvo ahí. Tuvo 3 días, pero no medimos la cantidad de horas. Que son procesos que en realidad uno tiene que estar pendiente del detalle. Sí, porque esos son los detalles que Correcto. le suman. Entonces, ¿qué pasa para la final? Me quedo sin café. Solo tengo para preparar posiblemente las 3 bebidas, pero tengo del café que me quedó. Entonces me dice, no, tire este café. Tiro el café bueno y para que la tolva se vea llena, pues tiro del otro. Ajá. Para la foto, por lo menos. Sí, y casualmente en un video me vino tirando aquel poco de café en la final y ese café no es el que, con el que yo gané prácticamente. Ya. Entonces, ya al momento de la rutina, en la preliminar, pues el nervio y todo, ya era el último, miro el café lleno y yo, ay, Brian, ¿qué estás haciendo ahí? ¿En qué te metiste? Sí, entonces estaba nervioso, súper nervioso. Entonces llegan, estoy acomodando todo en la mesa de presentación y de los nervios. En la mesa de jueces estaba poniendo lo de la mesa de preparación. Y no sé qué me da y miro a uno de mis entrenadores y me hace que lo cambie, que estoy mal. Y yo, lo cambio. Y en la presentación, pues empiezo a hacer todo ya por la costumbre de que tanto lo entrenamos. Y del nervio me dio un calambre en la pierna derecha. Sí, señor. Ay. Entonces, yo
dije, no. Ay, Brian, dije yo, pero concentrado, a modo de que no se note, pues cuando terminé, pues sentí que se me había caído una carga de todo, de aquí del hombro, pues. Sí, es como... Uf, ya, se finalizó. Ahora vamos a ver si pasamos. Pues llamaban a uno para la final, llamaban al otro. Pues luego, del último, yo fui al antepenúltimo. Ya dije, ya pasaste, Brian. Vamos a ver qué pasa el día siguiente. ¿Cuántos pasaban de los 16? 6. Híjole. De los 16, 6. O sea, que estaba bien apretada la cosa. Sí, o sea, que casi nomás. y muy buenos baristas de los 16. Pues 16 buenos baristas. Entonces, hay una muy buena amiga que yo creo que ya compite como del 2014, creo, de 2013, por ahí empezó ella con el tema de competencias. Entonces, básicamente ella compite desde que yo empecé a trabajar en esto. Sí. Desde que yo empecé a aprender en esto. Estamos hablando que tiene un montón de años. Sí, sí. Aventajado. Correcto. Y pues, ya el día terminó el día y me dice uno de mis entrenadores, Brian, hay que mejorar esto, hay que mejorar lo otro, pero vamos a ver qué pasa mañana. Y algo que sí me dejaron claro ellos, pues que si usted no gana, no es porque lo hizo mal, sino que porque alguien trabajó más que usted. Uh-huh. Y es cierto, pues, o sea, puede haber sido que yo entrené un mes completo, pero la persona que pudo haber estado arriba de mí trabajó menos tiempo, pero las horas que trabajó se empeñó más en hacerlo, pues. Ya era como las horas efectivas, pero también hay que tener en cuenta que era la primera vez. Correcto. O sea, es la primera vez que vaya. Hay otros que ya llevan 1 año, 2 años, o sea, que ya van también, porque eso influye, o sea, el recorrido en tiempo va dándole esa experiencia, esa expertise que inclusive ya hace que se domine todo más sencillo. Correcto, entonces, bueno, ya con la primera, la preliminar, podríamos decir, pues ya que se reían de mí, que dormido decía speech, rutina, bebida especial, dormido. Hablaba dormido, sí, dormido daba el speech. Sí, entonces, bueno, en la mañana me dice, tranquilo, era el segundo, me rifaron y era el segundo, yo dije, qué bueno, entre más rápido mejor. Sí. Entonces, pues después de que ya estoy en la rutina, no sé qué fue lo que pasó y no encontraba la forma de cómo calibrar el molino, tal vez de los nervios o cuestiones así, y pues llegamos al punto en que lo calibramos y ahora sí. Yo creo que la final fue la que más disfruté, porque me sentí con libertad de palabras, me sentía más tranquilo, tuve más contacto visual. En los momentos de nerviosismo uno suda bastante y también como que es un poquito como tartamudo al hablar. Sí. Entonces me sentí con más fluidez. Ajá, con más soltura. Correcto, entonces... Sí, aparte había pasado el primer tamiz. Sí, correcto, y que prácticamente eran unas horitas antes, pues, porque yo competí como a las 7 de la noche, al día siguiente estaba a las 9 de la mañana compitiendo. Pucha, unas horitas. Sí, o sea, estaba fresco. Estaba calentito todavía el café. Entonces, fue rápido. Entonces, después yo dije, bueno, ya aquí es matar o morir, o sea, sí, ya a lo que vas. Y pues entonces, cuando empezamos desde que yo dije música por favor y tiempo, se me olvidó todo lo del exterior. Yeah. Y me enfoqué en los 4 jueces sensoriales, en los 2 técnicos y en los 2 líderes. Y de que ellos me observaran a ver cómo me desenvolvía yo a medida que fuera trabajando. Y pues al final, pues de todo el estrés, de toda la frustración de un mes y de estar fuera de la familia, que al final un mes es muy poco tiempo para una competencia, porque hay campeones mundiales que se dedican 1 año completo a eso. Entonces uno dice, puede ser que tal vez 1 mes es poco, pero al final cada sacrificio pues tiene su recompensa y claro, sea como sea es poco tiempo, pero hay un sacrificio. Y pues al final de todo quedamos en el 3er lugar a nivel nacional. Ajá. Que no es poca cosa. No. ¿Y cómo se sintió cuando lo llamaron? Pues en realidad pues yo dije... ¿Lo esperaba? ¿No lo esperaba?
uno como que, no sé si a mí me pasa que uno presiente y dije, bueno, porque todo el mundo decía, no, lo hiciste bien, posiblemente estés en el primero o en el segundo. Pues la gente pues, le dice a uno, pues no sabe si, Sí. o sea, para hacerlo sentir bien. Pues, entonces, Sí, no, más para bajarle un poco la tensión. sí, entonces, mira, lo que venga, pues gracias a Dios. No importa. Si estoy en el sexto, pues, pues qué bueno. Uh-huh. Si estoy en el quinto, pues también. Yo lo dejaba así. Sí. Pero al final, cuando me empiezan a llamar y empiezan a llamar del 6 para arriba. Y pues llaman al sexto, llaman al cuarto. Y ahí entra. Ya uno dice, no estás tan mal, no estás tan mal. Entonces ya va bien. Bueno, de ahí me llaman a mí de tercero y pues, alegre pues. Sí. Estar entre los primeros 3 mejores baristas en ese momento del país. Sí. Pues al final es algo bonito porque en ese momento es bonito. Entonces, sí. Porque uno lo disfruta. Y el primer intento, con el primer mes de entrenamiento. Correcto, en entrenamiento en competencias, para competencias. Entonces dije yo, bueno, si la próxima vez que viene el objetivo es ganar. Entonces, para poder representar, porque uno aparte de representar una empresa en una nacional, pues se representa también uno mismo, pues porque al final sí. La empresa sí tiene el respaldo de la persona que compite a través de la imagen. Claro. Pero en realidad el conocimiento es de uno. Exacto. Es como el patrocinio que tiene el catador o que tiene el barista en este caso. Correcto. De la empresa que... Correcto, porque quien invierte básicamente es la empresa, no es uno como barista o como catador. Entonces, en eso me enfoqué. O sea, vamos a tratar de ayudar a la empresa en que en ese momento yo estaba hasta donde se pueda. Y hasta donde... Y que el objetivo en ese momento con ellos era, bueno, ahora quedamos en tercer lugar, la otra competencia la ganamos. Ya vimos que sí se puede. Uh-huh. Entonces, incluso del segundo lugar quedamos a 2 puntos. O sea, que es por un sistema de puntuación. Sí, o sea, por ejemplo, uno prepara 12 bebidas en 15 minutos. Ajá. Entonces, 4 expresos, 4 bebidas con leche y 4 bebidas de especialidad. Uh-huh. Entonces, los jueces lo están evaluando. Hay 4 jueces sensoriales. Hay 2 jueces técnicos, a mí me tocaron 2 jueces líder y yo creo que hay 1 o 2 jueces hombre. Entonces lo están evaluando cada movimiento, o sea, todo. Y que al final pues eso lo hace que uno sea como que sea más profesional a la hora de hacer todo, pues la limpieza, también la presentación, la preparación y todo. Sí, o sea que no es lo mismo el barista de cafetería que el barista de competición por todo el andamiaje que tiene que tener y por toda la armazón que tiene que montar al momento de la competencia. Correcto. Se puede ser de barista de cafetería, digámoslo de barra, a pasar a competencia o tiene que pasar por otro recorrido. No, uno lo además puede del entrenamiento, obviamente. No, uno puede hacer de los dos. No hay ningún problema, solo que el barista de barra se enfoca más por ejemplo, en atención al cliente. Uh-huh. Entonces, si el barista de competencia se prepara para competir, exacto, para prácticamente representar una empresa, también para, ¿cómo se llama? Para poder pues darse a conocer de los procesos de café, también para los productores, el productor que en ese momento está representando. Y el barista de barra pues se enfoca más que todo en estar preparando. La atención. Sí. O sea, y encima su prioridad es más el capuchino de consumo, de a pie, digamos, que ya el de método. Y esto, o sea, el haber ganado, ya sea en cualquier lugar, ¿qué representa para la empresa? ¿Una ventaja en cuanto a compra-venta de café o simplemente es como la empresa tal, quedó, representante ganó y hasta ahí? Correcto, o sea, uno le puede sacar el máximo provecho después de la competencia, no a través, porque en la competencia pues no se vende café. Uno va y prácticamente lo hace por pasión, ya. En ese momento por pasión, entonces que es algo importante porque uno tiene que ser un apasionado de lo que hace, porque esa es la forma de no trabajar. Claro. Uno lo hace porque le gusta. Sí, entonces, ya no siente ya
en las horas laborales, ya eso ya se rompe todo eso. Correcto. Eso es la pasión. Correcto. Entonces, vaya. Entonces, ¿qué pasa cuando pues, no te apasiona algo? Pues en realidad no lo disfrutamos hacerlo. Entonces, en ese momento lo que uno tiene que hacer después de haber competido y haber quedado en los primeros lugares, pues sacar el máximo provecho. ¿Cómo? Pues dando asesorías, dando capacitaciones al público. Entonces decir, en la cafetería tal, está el barista que ganó tal lugar. Sí. Y es una forma como de venderse. Sí. ¿Okay? De sí, o sea, representa un plus para el competidor y también para el lugar donde se encuentra, entonces. Correcto. Es sí. como eso es un plus. Ajá. O sea, porque básicamente pues uno se prepara para eso. Sí. Hombre, eso es bien interesante porque uno a veces solamente ve los eventos, yo los he visto así de lejitos, y uno dice, bueno, parece fácil, pero hay un montón de cosas detrás. Correcto. Y es también para un grupo de elegidos, porque estamos hablando, ya lo había mencionado atrás, tema de la sensación, ¿verdad? Lo sensorial, tener esa habilidad. O sea, que no es que voy a pesar de entrenarme solito, de estar ahí como, bueno, siento que sé de café y ya, voy a competir o ya tengo el perfil para ser competidor. Sino que también ya debe nacer con el talento, tener el talento. No, es que no es que se nazca, pues pienso yo, ¿verdad? Porque es una preparación constante. Es, por ejemplo, si hay personas que nacen con la habilidad. Ajá. Por ejemplo, porque yo he escuchado a ver personas, no, yo sería buen catador porque fíjate que yo siento este aroma, yo siento esto. Y es cierto, pues yo lo he comprobado como cuando doy una capacitación y es con la NES. Ajá. No, esto es tal cosa. Y yo, eso es. Aunque el objetivo en ese momento no sea decir que el aroma que está ahí en ese pequeño frasco me lo digan, sino que recordar. Que lo guarden, ajá, correcto. Que después lo puedan encontrar en algún café. Correcto, ese es el objetivo. Entonces, pero hay personas como prácticamente yo, entonces, que nos capacitamos para poder crear una memoria sensorial, para poder tener la habilidad. Entonces, y como le digo, otras personas que ya nacen con ciertas cositas que les ayudan, pues, que ya llevan una cierta ventaja. Una ventajita extra, sí, claro que sí. ¿Y de ahí ha seguido compitiendo o está en aras de continuar? La fe es competir el próximo año. Todavía no tenemos fecha de competencia, pero ya estamos ya tenemos un organigrama ahí para ver qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Porque la fe de esta competencia que viene es ganar, representar al país. Okay. Entonces, porque sí está bien volver a estar entre los primeros 3 lugares, pero ya el objetivo cambia. O sea, claro. ya estuvimos ahí, ya vimos qué se siente, entonces ya queremos otra cosa. Sí, no, ya aprendió un montón de cosas, ya las domina, ya sabe qué errores se cometieron y que puede evitarlos, cómo pulir inclusive la técnica. Y cuando está compitiendo, ¿usted arma el staff? ¿Se lo ponen? ¿Quiénes lo conforman? Por ejemplo, en mi staff era, aparte de mis 2 entrenadores, estaban 2 personas de grupo de apoyo. Pero básicamente, pues, la estación la monta el barista en competencia. Entonces, tenemos un carrito donde yo lo que hice fue, en la parte de arriba, jueces, mesa de jueces. Mesa de parte de en medio, era lo de la máquina. Y lo de abajo, lo de preparación, mesa de preparación. Y así lo ubiqué. Y luego para montar, porque es más fácil, o sea, montamos primero la mesa de jueces, luego lo que ve en la máquina y luego la de preparación. Y el staff lo único que hace prácticamente, aparte de ya en competencia, pues solo es como pulir y todo, que todo vaya bien bonito, porque una huella cuenta, entonces es un punto menos, es una observación que al final puede contar o no puede contar. Todo tiene que estar bien pulidito. Correcto, entonces todo tiene que estar pulidito y el staff, el grupo de apoyo, me apoyó exagerado cuando estaba entrenando, porque terminaba y empezaba, entonces teníamos 2 cosas de cada cosa. O sea, entonces para que terminaba, retiraban y empezaba otra vez, terminaba y empezaba otra vez. Como muy cirujano esto, ¿no? Sí. O sea, viene todo bien ordenado, bien armadito,
prepara, termina, Y vuelve vuelve. otra vez, bien armadito. Correcto. Y tiene que estar así día y día y día. Sí, así es. Y hoy por hoy, y bueno, ahorita, ¿en qué se está dedicando ahorita? Pues ahorita estamos llevando el control de calidad de un beneficio en San Pedro Copán, cerca de donde estaba trabajando antes. Entonces, allá nos estamos enfocando también en procesos de fermentación, también comercialización de cafés certificados y convencionales, y siempre con el tema de capacitaciones de barismo y de catación, y todo lo que sea control de calidad. O sea que a la par del control de calidad va el aspecto formativo también. Correcto. Sí. ¿Y este aspecto formativo es abierto al público o es cerrado justo solo para la empresa? No, es abierto al público. Es abierto al Sí, público. sí, sí. Ah, ya. ¿Y hay perfiles que va buscando ahorita, previo a una competición, o cuando ya está muy cerca es que usted dice, bueno, me gustaría un perfil de esta manera? Ya empezamos a probar cafés. Ajá. Sí, ya estamos en eso, ya tenemos un par de... Bueno, la semana pasada pues trajimos 2 y esta semana recibimos otras 2. Entonces estamos todavía como en la selección, porque no queremos que nos pase lo del año pasado, lo de la competencia pasada. Ajá. Sí, estar ahí como, apurado, correcto, un poco improvisado algunas a ver cosas. qué pasa, porque el objetivo ya de esta competencia es otro, pues. Ya estamos enfocados en otra cosa. Entonces sí, ya estamos en eso. Entonces vamos a probar, tal vez si nos da tiempo hacer un experimento, porque pues hay que probar, ¿verdad? Entonces hay que ver qué pasa. Sí. ¿Y qué puntuación debe tener el café para competencia? Pues en realidad, yo creo que en realidad tiene que ser una diversidad de características y de sabores. Y algo que sea también compatible para mezclar con la leche y también para hacer una bebida de creación. Porque también es importante eso. O sea, también la puntuación es buena. O sea, que sea un 86K, 87, 88, 90. Eso es bastante importante porque uno compite con un café bueno. Claro. Pues sí que en realidad eso tendría que ser, pero también, si tenemos un café bueno, ¿cuál sería mi aporte? Ya. Entonces, el objetivo de las competencias es qué aporto yo hacia el barismo o hacia la caficultura. Ya. Entonces... O sea que la puntuación como tal ya pasa a un segundo plano. Es más que todo como para comercializarlo. Digamos, un correcto, café 86, un café 90. Va más orientado a ese enfoque de comercialización que un café de competencia, porque vamos buscando el perfil idóneo, ¿verdad? Que le prepara justamente, que le da ese valor agregado del competidor. Correcto. Entonces, eso primero es qué aporto y luego el café. O sea, siempre el café es como lo más relevante, pero en este momento la puntuación no. Ajá. Para mí, ¿verdad? Sí, no, pues de hecho tiene lógica, porque, o sea, de hecho todo ese proceso de prueba, de error, de este método, de que si le metemos la pulpa, de que si no, significa que lo que se busca, o sea, ya no es como, es un 86 con tales notas, no. Es la nota, este café le debe saber a esto, lo siente de esta manera, que lo sienta palatable, que lo sienta degustable. Correcto, es que hay una cuestión, ¿verdad? Yo creo que ahora pues la manera en que tenemos que trabajar tiene que ser diferente, porque ya no podemos esperar a que nosotros cultivamos, cortamos, despulpamos, fermentamos una noche y lavamos y clasificamos en el corteo. O sea, el café nos va a seguir dando siempre la misma nota. Sí. O sea, ya no podemos hacer lo convencional o lo que siempre se ha hecho. Ahora nosotros tenemos que buscar la forma de cómo podemos mejorar un café y que se vuelva más especial. Entonces, y eso lo podemos hacer con los procesos de fermentación, que hay varios. Tal vez en el país no tenemos el acceso para poderlos hacer de una manera más científica, pero hay como trabajarlos. Exacto. O sea, el productor ya tiene que cambiar como el chip a decir, ok, voy a trabajar en este proceso y lo voy a hacer así, quiero ver qué sale. Ok, y el objetivo también debe ser de tener sus anotaciones, pues, o sea, no decir, lo saqué tal día y ese día hubo luna, dicen, dice tal cosa y que fue la brisa de la mañana. Ese día se alinearon los planetas y quedó así. Correcto.
O sea, en aras de fomentar también la replicabilidad, ¿verdad? Correcto. Porque si no, entonces como, vaya, que eso le iba a consultar, o sea, viene el competidor, prepara todo su método y después este es replicable o fue una experiencia que quedó allí. O sea, me refiero en el hecho de, vaya, ustedes vinieron y prepararon el café, Correcto. le dieron así. Entonces, después de eso, se puede pasar esa fórmula a un productor para que lo prepare, Claro, lo que que pruebe pasa un que, poco. claro, lo que pasa es que hay que tener las anotaciones de todo, pues, o sea, hay que tener bastante atención al detalle. En ese momento nosotros lo hicimos como por así decirlo, Brian, ya no hay que hacer, ya no tenemos nada que perder. Ajá, o sea, en plan, inténtenlo Y lo veamos que ahí, a ver. correcto. Entonces, así fue. Y al final, pues de uno malo, pues después salió uno bueno y después salió el regular. Ya. Entonces tuvimos esa suerte, pues, que al final nosotros, si nos ponemos en ese plan de decir, ok, quiero un café que tenga notas a esto. Ok, entonces empecemos desde la recolección, que sea un corte selectivo. Luego puedes decir, ok, quiero mi café que tenga notas a, por ejemplo, por así decirlo, a frutas maduras, pues. Ya. Entonces, ¿a qué proceso me puede servir para que mi café tenga notas a frutas maduras? Que sea, entonces, ok, puedo hacer tal proceso. Ya. Entonces, también es cuestión de que el productor se capacite. Ajá. Y que también tenga el respaldo, pues, de algo que es bastante difícil a veces conseguirlo, que es un comprador. Ajá, es cierto. O sea que, por ejemplo, ahorita hay varios métodos de fermentación, inclusive con levaduras. Correcto. Entonces, esto genera un perfil, viene usted, dice, bueno, lo prueba, lo puedo mejorar de esta manera y es tentador para competición. Correcto. O sea, uno puede, por ejemplo, es que el objetivo de crear, de hacer procesos de fermentación, pues es mejorar los sabores. Claro. Entonces, y mejorar las características y que mi café sea algo diferente. Entonces, sí que se puede enfocar como barista, pues lo puedo utilizar para esta competencia. O no, o como catador, pues me sirve para tal cliente. Ajá, también. Correcto, porque hay que verlo también del lado del productor. Porque uno para una competencia ocupa un quintal, 2 quintales. Entonces, pero el productor comprarle 2 quintales no es rentable. Sí. O sea, no le sale. O sea, mejor no lo hace. Ajá. Entonces, ok. Tal vez uno le puede pagar bien los 2 quintales, pero 2 quintales es muy complicado para ellos. Es demasiado trabajo. Para muy poco beneficio. Correcto. Entonces, ya como catador lo podemos ya puntuar y tal vez ofertarlo. Bueno, es que así ofertan. Sí. Entonces uno dice, este café me sirve para esto, para este cliente, a este le puede gustar. Entonces ya como podríamos decir, como alguien, como un catador comercial. Entonces, me sirve para tal broker, me sirve para a este importador le puede gustar y así vamos. Bastante interesante. Inclusive, bueno, muchas dudas que yo tenía, porque, o sea, he visto competencias, pero no dimensionaba toda la responsabilidad que hay detrás, porque uno lo ve, inclusive pues accede muy poco uno a los especialistas, en este caso a los competidores, como para ver qué es lo que hacen, cómo van, simplemente ya como que los conoce de lejito, ¿verdad? Estos fueron los que ganaron en esta temporada. Y si alguien quiere entrar al mundo competidor, ¿por dónde debe pasar? Pues primero tiene que yo creo que varias personas pensamos así, que para competir primero tiene que capacitarse tanto en tueste y en catación. O sea, para mí es importantísimo, porque, mire, uno tiene que conocer de todo. Entonces, en el momento de una competencia, pues nadie es amigo de nadie. Entonces, incluso le pasó a una amiga, pues que le cambiaron el café y se lo dejaron un poquito más oscuro. Y el problema fue que al momento de competir, pues las características que ella decía que tenía el café no las tenía. Entonces, uno tiene que saber un poquito de todo. Entonces, tiene que tener el tiempo para poderse capacitar, aunque sea, por muy mínimo que sea, en cada una de las áreas. Para conocer. Claro. Porque es fácil, podríamos decir, voy a competir, pero todo lo que viene atrás. Sí. O sea,
podemos competir por ir a competir. Está perfecto si usted lo quiere hacer. Pero el problema es que, ok, voy a competir, pero no puedo ser el títere de alguien que solo me dice, decí esto y hace esto. Claro. Entonces tenemos que saber qué estamos haciendo, porque, bueno, eso es parte de la pasión también, pues, porque si uno se capacita y quiere, y uno está interesado en saber más y más y más y más y más y más, entonces, básicamente en eso. Entonces hay que capacitarnos en todas las áreas. Y luego, pues, si usted tiene la habilidad y quiere, pues compite. Compite. Que es algo extraordinario, que eso, si alguien me pregunta, Brian, ¿me recomiendas competir? Competí. Eso pasa solo una vez al año. Sí, hay que hacerlo, probarlo, intentarlo, pero pasando primero por, como menciona, conocer de tuestes, no solamente catación. Son procesos formativos. Saber preparar un perfil, saber preparar la bebida también. O sea, que no es así nomás como, sí, claro, me quedó bien y con eso creo que ya tengo. Correcto, pasa bastante con los hipotes. Yo hace poco estuve formando unos muchachos y les dije que pues hiciéramos una competencia así como charamusca, o así informal, entre ellos. Yo les digo, digan cualquier disparate, yo lo que quiero ver es cómo se desenvuelve, hablando así con frente a alguien. Y ellos empezaron y se reían y todo, y uno ahí ve quién tiene la habilidad y quién no, y quién le puede decir algo coherente en ese momento de hobby, y quién no. ¿Quién en el juego logra conectar bien las ideas? Correcto. Entonces uno dice, ok, puede ser que de aquí a 3 años esté compitiendo. O puede ser que la siguiente competencia, pues, esta hipota puede hacer algo interesante, o este muchacho puede hacer algo interesante. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocupan? Sencillo, seguirse capacitando. Y saber qué es lo que quieren. Sí. Porque si no saben lo que quieren, pues que es... Mejor que se dedique a otra cosa. Puede dedique a otra cosa, correcto. Sí. Que sea catador comercial nomás, ¿verdad? Correcto, que solo trabaje en una exportadora y que solo cumpla con el requisito de puntuar cafés todos los días. Que es algo importantísimo, con bastante responsabilidad. No, claro. ¿Verdad? Lo que pasa es que no es lo mismo decir, bueno, este café es para comercializarlo, lo ajusto al comprador, a decir, voy a competir y tengo que llevar toda esta estructura. Y dentro de sus gustos particulares, ¿qué perfil le gusta? ¿Qué método? Pues en realidad... Es que está difícil la pregunta. Sí, está difícil. A mí en realidad todos los métodos me gustan. O sea, no tengo uno en específico, todos. Lo que pasa es que en el brew hay bastante forma de diversificar los sabores. O sea, el objetivo de cada método no es crear sabores, que el método me dé este sabor, ¿no? Sino que intensificarlos. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo, por ejemplo, un café en una B60 que en una origami. Entonces, puede utilizar el mismo ratio, la misma cantidad de agua, el mismo peso en café molido, hasta la misma maniobra de distribución. Todo puede ser lo mismo y va a saber diferente. ¿Por qué? Oxigenación, tipo de filtro, la velocidad en la que filtra. Correcto, entonces en base a eso pues va a tener diferentes, no características, sino que intensidades de las características. Y que en realidad pues eso es lo interesante de todo esto, que podemos probar el café en todos los métodos existentes y va a ser diferente. Por el mismo objetivo. La oxigenación al momento de la extracción. Correcto. ¿Y cómo se comporta el café? Yo por ahí había oído, medio visto, que digamos la primera extracción prioriza lo dulce, la segunda lo ácido, la tercera lo amargo. Dependiendo del café. O sea, por ejemplo, en base a mi experiencia, ¿verdad? Para mí la preinfusión es la climatización de las partículas. Sencillo. Transmitimos temperatura de un lugar a otro. O sea, ¿qué es lo que pasa? Café, temperatura ambiente. El agua la podemos ingresar la preinfusión 80 para que no sea muy brusco el cambio de temperatura, o cambio 90 y termino la extracción con 92 grados. Ok. ¿Qué es lo que pasa cuando pues agregamos directamente el café como el agua caliente como lo hace una percoladora? El café no se puede quemar con agua. Es imposible. Con agua caliente, complicado, pero sí se puede sobreextraer. Que esas son las notas secas que sentimos al final. Sí, como por la expansión brusca que tiene la partícula en ese caso. Correcto, o sea, pasa de estar
a una temperatura ambiente normal y de repente se abre de un solo. Entonces la extracción, la filtración aparte de ser rápida, es brusca, entonces por la temperatura. Entonces, para mí, la preinfusión es súper importante. Porque como ahí climatizamos, estamos prácticamente transmitiendo temperatura de un lugar a otro. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Si usted se ve, cuando agrega el agua al café, como que se abre, como que fuera un globo. Entonces, ¿qué hay? Empieza a liberar CO2. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay cambio de temperatura de un lugar a otro. Y pues ahí prácticamente empezamos a hacer una extracción. Uh-huh. Entonces, y luego, pues, ya sea una infusión continua o una pausada. Entonces, si es continua, agrega el agua a una temperatura un poquito más alta y hasta que la finalice. Yeah. Y si es pausada, pues tenemos que dividir el tiempo en la cantidad que ya la tenemos estipulada, ya sea en 2 o en 3 vertidos, y lo hacemos. Sí, de hecho se nota, ¿no? Que en el primer vertido, inclusive hasta sale la espuma blanquecina. Correcto. Ya con los siguientes 2, yo uso de 3, 4 vertidos, y allá se ve como que el café ya como que se entendió con la temperatura del agua. Correcto, entonces, bueno, te puede ver que igual y si agregamos el agua de un solo, pues de repente quedó una capa como oscura arriba al final. Uh-huh. Una costra. Correcto. Entonces, como que se tiró todo el agua, pero queda como una nata, similar cuando estamos haciendo una cata brasileña. Uh-huh. Entonces, ok, ¿qué pasa eso? Que son las partículas más gruesas. Se fueron para arriba, flotaron. Sí. Y tendría que ser al contrario, las más pequeñas arriba y las más gruesas abajo. Porque no existe un molino perfecto que todo le muela al mismo milimetraje, pues. Uh-huh. Entonces que todos tengan el mismo tamiz. Yeah. Entonces, no existe todavía. Todavía no existe. Habría que pasarlo por un tamiz después de molerlo a lo sumo, y aún así no se lograría. Correcto, tendríamos que, por ejemplo, solo hay uno que se llama Corby y uno que yo utilizo que es de Teamo. Entonces, yo lo que hago es que elimino la partícula más pequeña para tener un cierto grado de similitud entre las partículas. Uh-huh. Entonces, y que funciona muy bien. Uh-huh. Interesante saber eso. Claro, ahí estamos hablando ya de una especialidad. Bueno, es lo mismo que lo haga yo en mi casa, que digo, bueno, lo muelo, lo preparo. Igual, pues voy a tener en cuenta esto, más buscarle los sabores, ¿no? Que resalten algunos dentro de la misma preparación. Inclusive eso tiendo a hacer, ¿no? Voy a probar un volumen de agua mayor, menor, porque por ahí uno va jugando, ¿no? Correcto. Lo que pasa es que, bueno, tenemos que hacernos, dentro de lo que cabe en la casa, hacernos profesionales en lo que hacemos, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, podemos experimentar. Este día le pongo, si no tenemos una balanza, pues te lo voy a poner media cucharada más. Ajá. Y voy a dejar que solo ciertas 2 tazas con agua, por ejemplo, y le agrego y a ver qué pasa. Ajá. Uno mismo irlo calibrando. Correcto. Y al final decir, sí me gusta. Yeah. Y ir probando, por ejemplo, ok, esta semana voy a comprar el café voy a comprar el café de esta semana, lo voy a comprar en tal coffee shop para ver cómo sabe. Y al final me gustó más el otro, entonces lo voy a comparar con el de acá y el de acá. Uh-huh. En Santa Rosa tenemos la bendición de que somos la ciudad con más cafeterías en el país por habitante. Se puede hacer un tour diario y en 2 meses volver a empezar, y el café no le sabe igual. Correcto. Entonces, o hasta comprar solo la bolsa de café para prepararlo uno en su casa. Pues. Exacto. Entonces, y por así decirlo, pues la siguiente semana pruebo el de tal y el de tal y el de tal, y así estamos. Uh-huh. Y le juro que pasa un año y no las he probado todas. Sí, es cierto. Sí, pues influye en todo, ¿verdad? Como lo hago yo, como lo hacen en la cafetería A, en la B, en la C. Correcto. Entonces, al final, pues, y me imagino que si uno sale de la ciudad, pues, buscar, también para expandir la memoria sensorial, ¿verdad? Exacto. Porque estamos acostumbrados siempre a solo comer por comer y beber solo por beber. Entonces, tenemos que enfocarnos a saber comer. O sea, por ejemplo, me pasa bastante que vos olés mucho la comida, me dicen, y es que en realidad, pues, no es porque en realidad yo... no es por picardía. Correcto, o sea, no es sino que para ver a qué huele, pues. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque me pasó una vez. Mi abuela me dio un té así medio raro y yo lo olí. Y como a los 3 meses, ya en cosecha,
el mismo aroma en un café. Entonces yo no sé de qué era el té. Hasta que le pregunté a mi abuela y me dice, oíme vos, le digo, ¿y a qué le echaste a aquel té que me diste? ¿Cuándo? Me dice, ay, hasta que se acordó. Ajá. Y solo me dijo que era jengibre con hoja de limón. Por relación apareció en un café. Correcto, o sea, a mí solo me recordó a lo que me dio mi abuela, pero yo no sabía qué era. Entonces, ella me dio un té de hoja de limón con jengibre y listo. Y eso era. Y ahí quedó. O sea que es como uno también se va entrenando. Correcto, entonces, bueno, por eso le digo, entonces, uno tiene que probar, oler las frutas, porque va a llegar un momento de que en un café de especialidad, dicen, catar café de especialidad es fácil. No es fácil porque uno tiene que crear demasiada memoria para poder catar un café. O sea, por ejemplo, en los procesos, pues uno tiene que buscar un montón de descriptores para poder reducirlo en 4. Sí, porque no es lo mismo, por ejemplo, un durazno fresco, un durazno más o menos seco, un deshidratado o ya en fermento. O sea, correcto, es exactamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, pasa con los frutos secos, frutas maduras y frutas sobremaduras. ¿Qué es lo que usted me está diciendo? Pues. Sí. Entonces, no es lo mismo. Pero el objetivo de todo eso es guardarlo en la memoria sensorial y relacionarlo en una taza de café. Yeah. Ese es el objetivo de todo. No quedar con esas locuras de este café como a calcetín viejo. Correcto, que es cierto. Así dicen que, por ejemplo, yo probé el café y dice, no, este café huele como fue que dijo un muchacho que es muy amigo de nosotros, como a remedio de no sé qué. Entonces, como aguas amargas, dice, y eso quién lo prueba. Yo no lo he probado, pues. Entonces, o al remedio que hacía mi abuela para el dolor de estómago. Entonces, él lo relaciona con eso, pero no es un término para describir un café. Entonces, por ejemplo, puede decir que en ese momento él dice, el remedio puede ser sabor a podrido, por ejemplo, o sabores herbales. Entonces, por ejemplo, por eso es lo importante de crear memoria y trasladarlo al lenguaje en el café. Para eso está la rueda, ¿verdad? Correcto. De aromas y de sabores. Para, digamos, tratar de homogeneizar la terminología y que todo se pueda entender. Correcto. Como cuando le damos el nombre científico a las plantas. Okay. O sea, que independientemente de donde estemos, vamos a entender qué planta se está tratando porque tiene un nombre que realmente le identifica, que es el nombre científico. Correcto. El valor científico del café. Bueno, una super plática. Muchas gracias. No, gracias a usted. Y espero que se repita porque me surgen un montón de dudas en el camino, pero no quiero ser invasivo tampoco. Y la verdad que uno aprende también. No, claro, no. Y la verdad, pues aprendemos todos. Sí, porque créame que así como usted pudo haber tomado alguna idea de lo que dijo, pues nosotros también. Y la verdad estamos dispuestos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.